Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio, Yo Te Escucho. Hoy, miércoles 16 del mes de marzo del año 2022. Un día cargado de muchas informaciones, pero también nosotros en el día de hoy tenemos un invitado de lujo, el ingeniero Tomás Hernández Alberto, una de las figuras sin las cuales no se puede escribir la historia política de la República Dominicana, una persona que tiene una historia dilatada en la lucha política dominicana, sobre todo en el Partido Revolucionario Dominicano, al cual pertenece todavía y ocupa la función de vicepresidente de ese partido. Entonces, nosotros estaremos conversando con él largo y tendido. Señores, miren, para cualquier gobierno del mundo, poder cumplir con tres ejes esenciales, que es la salud, la educación y la comida, sería algo bastante importante, y en eso básicamente se centra la lucha. Nosotros aquí tenemos muchas falencias, esa es la verdad, en esos tres ejes esenciales. No obstante, los esfuerzos que han hecho los diferentes gobiernos, hay que darle mucho crédito al gobierno de Danilo Medina, que fue el primero en implementar ese 4%, el cual costó mucha lucha al pueblo dominicano y que prácticamente pudiéramos decir que no tenía otra alternativa que no hacerlo. El doctor Leonel Fernández en una ocasión mantuvo una posición tozuda en ese sentido, y eso le costó prácticamente el gobierno. Ahora bien, ya la República Dominicana obtuvo el 4% para la educación, pero parece ser que esa cantidad de dinero que se está recibiendo no ha sido bien aprovechada por los diferentes ministros que han venido ocupando la posición. Tenemos la experiencia ya de otros gobiernos pasados, donde la mayor parte de esos recursos se invirtieron en compra de solares para la construcción de escuelas, y básicamente ahí se fundamentaron la mayoría de los ministros, porque esa es una fuente fecunda para la obtención de algunos recursos y comisiones. ¿Y cuál ha sido el resultado? Que de ese ministerio han salido personas aspirantes a la presidencia de la República con una serie de recursos económicos incalculables que probablemente, si usted le pide la génesis de esos recursos, probablemente no puedan explicarla bastante claro. A mí me llama poderosamente la atención de que la República Dominicana, a través de los partidos políticos, de la MESI y una serie de instituciones, en el año 2013 se firmó un pacto por la educación. En ese pacto por la educación, las principales organizaciones que tienen que ver con la educación, el gobierno, así como la clase magisterial, se planteó una meta, y eso tenía que ver mucho con la formación de los profesores. Fue en el año 2015, mediante el decreto 0915, que se aprobó la resolución para la aplicación de ese pacto. ¿Qué resulta? Que dentro de ese compromiso establecido había también una formación curricular con la cual los profesores tenían que cumplir, que se estaba convirtiendo en un valladar porque necesitaba de cierto sacrificio
y de estudio que muchos de ellos no la estaban superando. Como consecuencia de eso, se produjo una deserción y una baja notable en las diferentes universidades de los estudiantes de magisterio para optar por ser posteriormente maestros. Ahora, en este tiempo, se han querido aprovechar parte de lo que fueron los compromisos planteados y hemos visto cómo la mayoría de los maestros ha reprobado. De unos 85,000 maestros, apenas calificó un 42% para obtener las notas que le permitan poder insertarse dentro del plano magisterial. Indudablemente que ese talón de Aquiles que hemos tenido, sobre todo en los forjadores de los estudiantes, ha permitido que organizaciones internacionales, tales como el informe PISA, coloquen a la República Dominicana en uno de los sectores más bajos y a la saga de la mayoría de los países, sobre todo cuando se trata de lectura comprensiva y de matemática. No siempre se obtienen todos los resultados obtenidos, pero lo principal que nosotros debemos hacer es tratar de implementar con los profesores que estén mejor preparados para llevarlo a las aulas y dentro de ese mismo desarrollo tratar de ir adecuándolo para que en un momento determinado estén acorde para poder impartir la docencia y nosotros sacar de nuestros colegios, de nuestras universidades, los mejores productos. ¿Qué resulta? Que la clase magisterial hoy en día, como nunca, ha tenido un salario que, aunque nunca entiendo yo que es suficiente para los maestros, pero por lo menos sobrepasa por mucho los niveles prudenciales que en otras ocasiones se exhibían. Pudiéramos decir que al margen de otros beneficios colaterales, incluyendo plan de retiro, de salud, entre otras cosas, un profesor está devengando alrededor de 46,000 pesos mensuales, que si bien es cierto, no estamos hablando de un salario lisonjero, pero si comparamos con otros profesionales que también ejercen otro tipo de funciones en el país, nos damos cuenta que los maestros en ese sentido están siendo un poquito con unos salarios mucho mejores y eso ha hecho que se hayan abarrotado los centros públicos de profesores y de personas que aspiran a ser maestros. ¿Qué ha traído como consecuencia? Que no solo participan en esos concursos de oposición los que tienen aspiraciones de ser profesor en las escuelas públicas por primera vez, sino que de aquellos colegios que ya están establecidos también participan los profesores y en muchos de los casos son los que ocupan mejores sitiales con relación a las calificaciones y hubo por parte de la Asociación de Dueños de Colegios Privados una protesta porque el 30% aproximadamente de los profesores de los colegios están haciendo la deserción y al momento de que los colegios se encuentran con un 30% menos de su personal para impartir la docencia, no encuentran cómo sortear la situación. Gracias a Dios, mediante un diálogo franco y sincero con el ministro de Educación, que es una persona que ha dado una muestra convincente de que quiere buscar una solución para la educación, se ha concebido de que aquellos profesores de los colegios que califiquen y obtengan buenas calificaciones no podrán entrar de inmediato como anteriormente se hacía a impartir docencia, sino que quedarán reservados para el próximo año. Esa tregua le permitirá a los colegios hacerle reemplazo y al final la educación, tanto de los colegios, las públicas como la privada,
forman parte del mismo núcleo del país y que al momento de ser evaluadas también correrán la misma suerte. De todas maneras, entiendo que fue una situación salomónica esa de que ellos puedan empezar el próximo año y vamos a esperar a ver lo que pase. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero les decimos que le tenemos un invitado de lujo. Les reitero que con nosotros estará a regreso, porque tenemos que hablar largo y tendido con el ingeniero Tomás Hernández Alberto, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Adelante, estudio. Señores, lo prometido es deuda. Y aquí tenemos nuestro invitado de lujo, el ingeniero Tomás Hernández Alberto, una de las figuras políticas que en un momento determinado se barajó que fuera presidencial. Yo pensé que la República Dominicana se iba a gastar el lujo de tener en la presidencia una figura como él, que aún es bastante joven, tiene mucha longevidad y eso no podemos ponerlo muy lejos ni descartarlo. Buenas tardes, querido hermano. Encantadísimo, un placer de estar aquí contigo, que con alguna frecuencia suelo mirarte y escucharte. Como dice tu programa, yo también te he escuchado. Gracias, gracias. Hermano, mire, a mí me ha estado preocupando algo. El PRD ha sido un partido de las luchas históricas, de las grandes batallas. Ha sido el partido, yo diría que más glorioso que ha tenido la historia de la República Dominicana. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos visto cómo ese hacho prendido se ha convertido en un palo de fósforo prácticamente y uno no siente que hay determinado progreso. Entonces, a mí me gustaría escuchar una persona de la experiencia política suya que debe de tener, sin ponerlo viejo, casi 35, 40 años dentro de la política. Me gustaría saber su opinión. ¿Qué es lo que hay que hacer para que el PRD pueda nuevamente recuperar su espacio en la sociedad dominicana? ¿Cómo no? Antes que nada, permíteme agradecerte infinitamente la generosa presentación que has hecho de mí. A veces uno piensa como que ya el tiempo le pasó, pero de pronto descubre que todavía hay gente que toma en cuenta la existencia de uno. En realidad no puedo quejarme porque yo había decidido una vida un poquito de bajo perfil, pero la vida me ha llamado nuevamente al combate. De manera que aquí estamos y ahora para responderte una situación que nunca jamás debió de ocurrir. Pero que la génesis del PRD nos demuestra a nosotros que no es extraño, porque el PRD nació y desde que nació tuvo dificultades entre los dos Juanes, o los dos J, como dicen, sí. Juan Isidro y Juan Bosch, que después se ha averiguado que más que una diferencia política lo que tenían era una diferencia de gustos, o sí, una coincidencia de gustos en términos de lo que podría ser una compañera en la vida. Después vino la división que se dio aquí entre José Francisco Peña Gómez y el profesor Juan Bosch. Es decir, yo digo de manera muy responsable que la permanencia de 12 años del doctor Joaquín Balaguer, más que un monumento a la capacidad del presidente Balaguer, que sí la tuvo, es fundamentalmente un monumento a la capacidad de dividirse que tenía el Partido Revolucionario Dominicano. Porque en el año 1974, aquí 73 se produjo la división,
y eso imposibilitó que en el 74 pudiéramos tener el cambio deseado por el pueblo dominicano. Más tarde, la división impide que se llegue al poder hasta 14 años después. Y las veces que ha estado en el poder, el PRD solamente en una ocasión ha estado 2 periodos consecutivos. Pero todo el mundo recuerda que Jacobo Magluta en el 86 ganó esas elecciones. Sí. ¿Entiendes? Y que la división impidió que tuviéramos una tercera gestión consecutiva del PRD. Y finalmente, cuando Peña decide aspirar en uno de esos intentos, en el segundo intento, en el 94, también fue Peña despojado mediante un gran fraude electoral. Es decir, que el PRD ha sido consistentemente una gran fuerza, que ella misma se dictamina el tiempo que va a estar en el poder y ella misma dictamina el tiempo de permanencia que va a tener el PRD. La última lucha ha sido fue mejor dicho, entre Miguel Vargas Maldonado y el presidente Hipólito Mejía, que obligó a la mayoría, Marcelo, una cosa que no se ha registrado nunca en la historia de ningún país, que la mayoría tuviera que dejarle el espacio a la minoría. ¿Entiendes? Sí. Y yo digo ahora, después del tiempo pasado, porque me opuse a eso. Yo siempre creía que la mayoría debía de tener el poder y que el que era menor debía cotejarse o montar tienda aparte. Pero ahora, después del tiempo pasado, me doy cuenta que fue correcta la decisión de los compañeros que decidieron formar el Partido Revolucionario Moderno, que hace una situación que de alguna manera u otra resulta esperanzadora. El PRD se debilita, cosa que yo nunca hubiese deseado, pero se debilita, pero al mismo tiempo empieza a tener fortaleza el partido que nace del PRD, que no tiene una contradicción ideológica con el PRD, que no tiene ni siquiera no se puede decir ni siquiera que haya sido una división por una profundidad de un pensamiento frente a un pensamiento liviano, nada de eso. Sí, sino mire, las que Peña decía, el hecho de que los PRDistas siempre han querido ser presidente 2 al mismo tiempo, 3 al mismo tiempo. Sí, sí. Mire, hay un amigo en común que nos está llamando, el amigo Jairo Ortiz, pero dentro de un ratico te vamos a sacar al aire. Jairo, mire. Un gran amigo mío. Sí, sí. A partir de la nueva ley de partido, bueno, pues hay obligatoriedad en que las bases de los partidos celebren elecciones internas, hay que hacer reconfiguraciones. Entonces, ¿en qué está el PRD en ese sentido cuando ustedes van a convocar para las convenciones internas? ¿Qué se ha pensado hacer en esa institución? Mire, la verdad que el fracaso fundamental en el Partido Revolucionario Dominicano se debe a la mala gestión en términos políticos del presidente del partido, Miguel Vargas Maldonado. Miguel nació quizá para ser gerente de Estado, donde ha estado en 3 posiciones de Estado y se puede decir que pasó con nota no sobresaliente, pero pasó. Sí. Ahora, en la conducción del PRD, a Miguel no le ha valido consejo. Miguel desconoce las reglas más elementales de lo que es la política partidaria. Y por lo tanto, Miguel quiere ser al mismo tiempo el pitcher, el catcher, el bateador designado, el center field. Bueno, lo quiere ser como todo. El Conejo Bo. Exactamente. Que el Conejo Bo tira la pelota, es el catcher, el que batea, el que la busca al field. Él lo quiere hacer todo. Es un autócrata por naturaleza. Entonces, ahí no hay esperanza. Mientras Miguel Vargas Maldonado esté en el Partido Revolucionario Dominicano, no hay ninguna esperanza. Usted dirá, ¿y entonces? Bueno. Sí, esa es mi pregunta, porque la ley de partido obliga. Entonces, ¿ustedes pretenden hacer qué? ¿Cuál sería la vía? ¿Acudirían a la justicia? Porque en una ocasión nosotros recordamos todos los viajes que dio Guido a las altas cortes buscando ese espacio de que por lo menos hubiera vida democrática dentro del PRD, pero los tiempos han cambiado porque hubo un pacto de las corbatas azules donde no existía posibilidad alguna
de que Miguel Vargas, Leonel Fernández y el PLD obtuvieran una sentencia en su contra, porque esos jueces fueron puestos para eso. ¿Usted siente la misma cosa o cree que ha cambiado? Eso está por verse, pero eso que usted plantea de la lucha de Guido, justamente yo fui el jefe de la campaña de Guido, tratando de desalojar a Miguel, y aquello terminó en un asalto a las urnas, porque era evidente que Guido hubiese ganado ampliamente una convención limpia, ¿entiende? Sí. Naturalmente, Miguel Vargas Maldonado ha maniobrado, es un hombre de muchos recursos económicos de manera fundamental, y en el otrora, en el pasado, logró convencer con mucha coincidencia, pero es porque se fueron los compañeros, porque no había manera. Miguel no perdía una situación en el tribunal, toda la ganaba, de 28 ganó 27. Mire, nosotros tenemos que hacer una pausa, pero yo le voy a dejar una pregunta en el tintero para que al regreso usted me la conteste. ¿Cuál sería la alternativa más viable que usted vería para que el PRD pueda crecer nuevamente y incrustarse en el gusto popular? Vamos a hacer la pausa y al regreso usted me contesta eso. No se muevan, ¿eh? Gracias por permanecer con nosotros. Durante la pausa, nosotros habíamos dejado una pregunta en el tintero. Le preguntábamos a Tomás Hernández qué él entiende que debe hacer el PRD para volver a consolidarse en el gusto del pueblo dominicano. Mire, el PRD es un sentimiento de tal magnitud que bastaría con reorientar la política de conducción del PRD. A Miguel yo le he planteado en innumerables ocasiones que todo el que ha perdido en la forma en que él lo ha hecho, se toma un descanso, sí, da un paso hacia atrás. Sí. Hipólito lo hizo. Claro, lo hizo Hipólito y con éxito. Sí. Con éxito. 8 años después. Sí, volvió. Claro, sí. Y se le ha aconsejado que dé 2 o 3 pasos hacia atrás, que convoque, que consiga con los diferentes intereses que se mueven en el PRD, que haya una comisión conformada por los diferentes equipos en un solo bloque para conducir el PRD a una convención abierta, ¿entiendes? Y si él quiere, hasta lo consagramos como presidente ad vitam, hasta eso lo hacemos, ¿entiendes? Pero solamente así el PRD puede, solamente que la gente perciba que Miguel se retira, aunque sea un poquito, usted puede estar seguro que llegaría muchísima gente al PRD. Y entonces, ¿de qué manera? Muy sencillo. Si vamos a una primaria, mientras más gente aspiren a los diferentes espacios, más gente se inscribe en el Partido Revolucionario Dominicano. Sí, claro, pues una vez yo le propuse, porque yo en el fondo me duele lo que pueda pasar en el PRD, le propuse, mire, vamos a lanzar 5 candidatos a la presidencia de la República. Vamos a lanzar 5 candidatos a alcalde en cada municipio grande del país. Vamos a lanzar 3 en los municipios más pequeños, que son cargos que sí, gente, se dinamiza, claro, porque hay que buscar. Mismo que diputado, yo no diría que diputado debe lanzar más de lo que existen en las posibilidades, pero cargos como presidente y como alcalde generan posibilidades, generan esperanza, ¿entiende? Y tan solo con eso usted puede tener una triplicación de lo que es la matrícula del Partido Revolucionario, una garantía de que el 5, no como ahora que se lo regalaron, sino que el 5 le saldría como consecuencia de eso. Y además de eso, usted hace una alianza que sea la alianza correcta. Mire, no es lo mismo si ahora el PRD se hubiera aliado con el partido
revolucionario moderno, que era lo que tocaba. En sentido histórico, eso era lo que le tocaba al PRD. Pero que el PRM se fue para no estar junto con él y se van a liar. No, porque es que yo empecé por decirle que no hay nada antagónico. Es decir, este no es como la fuerza del pueblo y Danilo. Esta no fue una lucha de esa naturaleza. ¿Usted me entiende? Esta lucha fue sencillamente de gente que no supo conducirse. ¿Entiende? Aquí no hay una rebatiña. Mire, los PRDistas ven a los PRMistas como sus hermanos. Y así ocurre de aquellos para nosotros. Sí, entonces, en el fondo, todos quisieran ver que el PRD se recuperara. Yo he recibido de parte del Palacio Nacional y de gente del PRM el deseo de que se pueda salvar el Partido Revolucionario Dominicano, que es el actor fundamental del pueblo dominicano. Es decir, todo lo que ha ocurrido aquí en términos de transición democrática se le debe a Peña Gómez, a Antonio Guzmán, a Jacobo Magluta. Eso es así. ¿Y qué es eso? Eso es PRD. Mire, yo he visto que en los últimos días, cada vez que Leonel Fernández da una declaración, en un espacio muy reducido de tiempo, está saliendo Miguel Vargas a dar otra que tiene cierta similitud a la que ha dado Leonel. ¿Sería eso un indicativo de que posiblemente él esté buscando pactar con el doctor Leonel Fernández, a pesar de la diferencia que hubo entre ellos hace poco? Y de hacerlo, ¿usted seguiría en su PRD, seguiría a Miguel Vargas y se uniría al pacto si eventualmente se da con la fuerza del pueblo? Mire, déjeme decirle algo. Uno de los problemas que tiene Miguel Vargas Maldonado es que él confunde el PRD con Miguel Vargas Maldonado. Él toma decisiones sin ir a ningún organismo, ¿entiende? Él hace alianzas sin ningún tipo de consulta. Por eso fue lo que lo pasó ahora. Un grupo de dirigentes postulamos que ese pacto era incorrecto y lo preconizamos durante 4 meses durante la campaña y dijimos que Miguel no tenía autoridad para pactar por el PRD. ¿Y qué ocurrió? De los 6 puntos, Miguel se quedó con 2.2, el otro 3.8 se fue y votó por Luis, ¿entiendes? Entonces, él lo que debería, si tuviera un poquito de iluminación, que parece que le falta iluminación, lo que debería es entender que él es el obstáculo fundamental para el desarrollo del Partido Revolucionario Dominicano y que la historia no le perdonará nunca, aunque yo no tengo mucha esperanza de que él piense en la historia, porque ese tipo de gente que solamente tienen amor por la riqueza, algunas veces no están pensando en la historia ni nada. Si él pensara en la historia, supiera que él está enterrando al Partido Revolucionario Dominicano. Y por lo tanto, una alianza, que por cierto usted la comenta, a mí me la han comentado de otra manera que casi ni siquiera me atrevo a hacerlo público, pero a mí me dijo un grupo de gente que estaba conversando, pero Miguel lo que parece es un papagayo. Digo yo, ¿y por qué? Ah, no, pues es lo único que está repitiendo todo lo que dice Leonel. Parecería que anda detrás de Leonel, viendo a ver qué dice Leonel, para entonces repetir lo que dice Leonel. Señores, eso es una pena. ¿Usted sabe qué es lo que le pasa a él? Que ya Danilo no lo procura. Y entonces se ha querido acercar al PRM, déjeme decirle para que usted lo sepa, se ha querido acercar al PRM se ha querido acercar. Lo que pasa es que las mediciones dan que se junte con él se disminuye, ¿entiendes? Y Leonel, más tarde o más temprano, lo habrá de aceptar, pero ¿tú sabes lo que le dijo Leonel? Avance un poquito más, avance un poquito más, es decir, crezca un chin, en la práctica le dijo. Pero él no tiene cómo crecer, ¿entiendes? Él es el obstáculo del crecimiento del PRD. Entonces, una vinculación de él con Leonel Fernández lo terminará descalificando de manera absoluta. Y usted puede estar seguro que ese será el final del PRD. Porque ahora todavía quedaba la esperanza de que pudiera sacar, sobre todo a niveles de alcalde, a niveles de diputados. El PRD tenía 15 diputados y creo que se quedó con 2 o 3 diputados. Wow. Y tenía 35 ayuntamientos y se quedó como con 4. ¿Entiendes? Es decir, el PRD prácticamente es un enfermo que está en cuidados intensivos y lamentablemente el que pretende ser su médico está obsoleto. Y esa directiva del PRD,
¿qué tipo de función realiza? Porque como ese partido ha quedado en la categoría de mayoritario y hay unos recursos que recibe de parte de la Junta Central Electoral, ha estado invirtiendo en la formación política de los miembros. Marcelo, estamos frente a un hombre que no conoce ese tipo de cosas, que no le importan ese tipo de cosas. Es un hombre que posiblemente esté repartiendo los recursos de manera medalaganaria, comprando lealtades, ¿entiendes? Pero no hay ninguna concepción he oído decir como que se está hablando de la formación de una escuela de ciencia política, una cosa, señores. La mejor expresión de política y de sapiencia y de sabiduría es el Partido Revolucionario Dominicano. Es el partido de las grandes transformaciones en la República Dominicana. Pero él, en lugar de estar allanando el camino, él no reúne un organismo del partido, no se reúne para nada. Porque entonces ahora están aspirando varios de los compañeros y entonces no hay quien tenga la facultad para hacer convocatoria de organismos. Wow. Déjeme, vamos a escuchar. Aló. Entonces, yo le digo lo siguiente. Dentro de la vida partidaria, ahí no se hacen reuniones, no se hace nada. Bueno, ahora está un poquito atareado porque ve que se está yendo, no que la gente se esté yendo, porque la gente ni siquiera está renunciando, pero cada quien está tratando de ver cómo se recoloca en un mundo que cambió, y él se quedó con el mundo que teníamos, ¿entiendes? Este mundo cambió, ¿entiendes? Y él no acaba de darse cuenta que este mundo cambió. Entonces, ¿qué es lo que hacen los compañeros? Ahora mismo, por ejemplo, usted sabe que estoy presidiendo un movimiento en cierne, que se llama El Poder para el Pueblo. ¿Qué es eso? Una respuesta de la base que aún le queda al Partido Revolucionario Dominicano, procurando enderezar el camino, porque hemos llegado a la conclusión de que solamente una certera dirección que provoque una alianza con la lógica del presente. ¿Cuál es la lógica del presente en este momento? Que todo el que esté formado en la fragua del pensamiento peñagomista se junte, porque aquí lo que debe haber es un enfrentamiento en el 24 entre el pensamiento peñagomista y el pensamiento bochista, ¿entiendes? Pero él no, ni siquiera eso lo entiende. Vamos a escuchar esta llamada. ¿Quién nos habla y de dónde? Tú sabes que es tu amigo Jairo Ortiz. Adelante, Jairo. Mi amigo del alma, uno de los mejores expositores que tiene el PRD. Muy buenas tardes. Felicitar a mi ex amigo, Tomás Hernández Alberto. Oiga, eso ya se divorció de mí ya. No, siempre felicitándole, don Tomás, y viéndolo aquí estoy en el día libre hoy en casa y siempre no me pierdo ese gran toque de queda del programa Yo Te Escucho, de mi amigo Carmona. Una pregunta, doctor, y lo vamos a esperar el sábado en el programa Pégate y Gánate con el Pachá. Tengo la información, usted va a sábado para allá. Pero una pregunta, ¿es cierto que usted está concentrando a un núcleo importante de PRDistas para apoyar una posible reelección del presidente Luis Abinader? La pregunta es para mí. Sí. Yo creía que él me estaba llamando para decirme que él desea incorporarse al movimiento Poder para el Pueblo, porque él y yo somos como hermanos. Sí. Yo lo quiero muchísimo. Él sabe que mis posiciones son muy públicas. Él sabe que yo no estoy buscando PRDistas, yo estoy buscando gente del pueblo. Y si hay PRDistas que estén en ánimo, yo entonces estoy también en ese ánimo. Pero yo estoy buscando gente del PRD, gente del PRM, gente del PLD, gente de la Fuerza del Pueblo y gente que no tiene vinculación con partido político alguno, que coincida conmigo y con el equipo que conmigo está dirigiendo, consiga en el sentido de que el presidente Luis Abinader, su llegada al poder, le puso fin a una carrera alocada de corrupción en la República Dominicana, que parecía que no iba a tener fin. Y de pronto este hombre
conduce el Estado, frena la corrupción, y no solamente frena la corrupción, sino que cualquiera de los que está a su lado comete cualquier tipo de error, inmediatamente actúa consecuentemente, tiene un intento sincero y cierto de que la judicatura en la República Dominicana sea independiente, que un hombre de esas condiciones, que enderezó el rumbo de nuestra trunca democracia, porque la democracia se desvió y se convirtió en un mecanismo para ser ricos en la República Dominicana, y este hombre logra eso. Yo lo considero que después de Antonio Guzmán, este hombre va a colocarse como el segundo gran presidente parido de las entrañas del Partido Revolucionario Dominicano, porque uno no puede olvidar que Luis fue vicepresidente del PRD y que Luis fue candidato también del Partido Revolucionario Dominicano en su momento, porque, ¿o acaso no era Luis el candidato del año 2012 a la vicepresidencia? ¿Era Luis? Sí. ¿Era Luis? De manera que Luis trilló su camino, y es verdad que en el término de lo que es su conducta de transparencia total, es un hombre que se parece a su papá, que es un prócer de la República Dominicana. Sí. Es bueno que se sepa. José Rafael Abinader es un prócer de la República Dominicana, y en el manejo de la cotidianidad, en el manejo de su vida, fue un ejemplo. Entonces, Luis se ha convertido en ese gran ejemplo, y yo quiero suponer que mi amigo Jairo reconoce que eso es una realidad, y que nos vamos a encontrar, porque él y yo no podemos estar separados. Al margen de la valoración que usted le da al presidente Luis Abinader por el tema de la justicia independiente, en términos general, ¿cómo usted, una persona de su capacidad, un político tan dilatado, califica esta gestión gubernamental de Luis? Luis puede haber tenido errores, porque no hay nadie que no cometa errores. Pero usted analiza 4 renglones desde la gestión. Nace con una pandemia, porque su gobierno nace en medio de una pandemia. Es decir, las elecciones se dan en la pandemia, por lo tanto él nació en una pandemia. Heredó una lucha que a mi juicio fue correcta de parte de Danilo Medina en el principio de la pandemia. Yo creo que se manejó bien. Ahora, vino Luis con bríos, y vino Luis con experiencias acumuladas, y mire cómo está la pandemia. Mire cómo estamos usted y yo aquí, y mire cómo está la joven que nos acompaña y el joven que nos acompaña. Una lucha que ha colocado a la República Dominicana como la segunda en América Latina y la cuarta en el mundo de éxito en el combate de la pandemia. A Luis le toca manejar una economía en medio de la pandemia. Y ocurre que en el año 21, que fue un año completo de pandemia, el país creció en un 12.1, el doble de lo que ha sido el historial de crecimiento de la República Dominicana durante 40 o 45 años. Eso es Luis Abinader. Y Luis toma el turismo, y estoy hablando solamente de renglones, ¿no? Y ya el turismo está a los niveles que estaba en el año 19, señores. Eso no es un flashcito a queche lo que se está planteando. Ha cometido y le ha tocado manejar un país en crisis, porque termina más o menos la pandemia y entonces viene la inflación. Ahora yo le pregunto a los televidentes y le pregunto a usted, Marcelo, que es un hombre con una... Le felicité por el brillante enjuiciamiento que hizo de la situación de la educación en la República Dominicana. Y aquí hay que ser sincero. Esta inflación no se debe a una mala gestión de ningún gobierno del mundo. Esta inflación es el producto de la pandemia, y ahora se pone más crudo con la guerra que se está produciendo en Ucrania. Sí, todos los factores que tienen que ver con la productividad se han inflado. Para usted producir en agricultura, usted necesita una serie de materias primas que tienen que ser traídas de otros espacios. Y ahora los fletes se han multiplicado de forma tal que antes usted venía con un cargamento de Rusia y le costaba, o de China, que es el más común ahora, y le costaba $4,000, $5,000 el flete, y ahora anda $20,000. $20,000. Bien, entonces, el que quiera decir aquí que esta inflación se debe a una mala dirección del Estado, está mintiendo. Y el que miente no llega lejos. Dicen que el que habla mentira no llega lejos. Entonces, yo como que lo veo a usted más cerca de Luis que del propio Miguel. No, pero hace tiempo que yo estoy más cerca de Luis que del propio Miguel. Yo estoy en el PRD
que yo he soñado una vida entera. Y cuando despierto lo que me encuentro es con el fantasma o mejor dicho, cuando uno sueña es una cosa y cuando uno tiene una pesadilla. Sí. ¿Entiendes? Es una pesadilla cuando yo me despierto que veo que ese hombre sigue ahí a pesar de todas las cosas que le ha hecho al Partido Revolucionario Dominicano. Entonces yo realmente no puedo negar que en la campaña pasada yo actué consecuentemente con que se diera el cambio. Y ahora estoy abiertamente, lo confieso al pueblo dominicano, dedicado a que Luis Abinader se mantenga en el poder en la República Dominicana, porque creo que el Partido Revolucionario Dominicano, el PRM, que es una consecuencia del PRD, se reivindicaría frente a la historia, porque primero Antonio Guzmán, Peña Gómez, Jacobo Magluta hicieron la transición democrática y Luis devolvería al país la transparencia, la lucha contra la corrupción. Mire, esos dos efectos juntos significarían los dos mayores hitos de la historia de los últimos 60 años. Por lo tanto, yo se lo digo con toda confianza. Jairo, mi querido Jairo, yo te estoy esperando porque tú eres muy bueno. Con relación a otros dirigentes importantes que tiene el PRD, cuando ustedes se juntan, porque yo estoy escuchando la opinión suya y no le voy a pedir tampoco que me revele cualquier confidencia que alguno de sus compañeros de la alta cúpula del partido le haya dicho, pero ellos tienen una visión más o menos similar a la suya. Todo lo que ustedes ven que se están oponiendo a él, a eso se opone todo el mundo. Todos esos que ustedes ven que se están oponiendo a él tienen coincidencia con nosotros en el sentido de que al PRD lo que le conviene es vincularse a lo que Peña llamaba la Federación Socialista Democrática, que nosotros le hemos puesto la Federación Peñagomista. Es decir, andamos detrás de todas las organizaciones que salieron del corazón, del centro del Partido Revolucionario Dominicano para formar una gran federación, que sería el sueño cumplido de José Francisco Peña Gómez. No se olvide que Jacobo Magluta y Peña Gómez tuvieron grandes confrontaciones, pero antes de morir estuvieron de acuerdo. Y el Jacobo Magluta apoyó a Peña Gómez en el 94, ¿entiendes? Entonces, para mencionar un nombre, ¿no? Sí. Entonces, yo estoy claro, la historia no se equivoca. El pensamiento peñagomista ha sido el pensamiento más luminoso de la historia. Y ahora se enfrenta al pensamiento traicionado del maestro Juan Bosch. Es decir, esa gente no tiene, digamos, la calidad para poder hablar con el corazón abierto de que son seguidores de Juan Bosch, porque no siguieron su ejemplo. Pero bueno, la historia se divide entre peñagomistas y jacovistas. Digo, entre peñagomista y bochista. Entonces, en esa tesitura, yo me inclino abiertamente porque este combate del 24 es el combate entre lo que creemos que el país debe seguir por el sendero de la austeridad, por el sendero de la transparencia, por el sendero de la lucha, por una justicia independiente, de un lado, y lo que quieren volver al fiasco que constituyó los años de poder del Partido de la Liberación Dominicana, que no estoy diciendo con esto que no pueda admitir frente al país que también tuvo sus puntos luminosos, sobre todo en el plano del progreso de la República Dominicana, pero fue muy caro. Fue muy caro, el metro está ahí, pero fue demasiado caro. Nos costó como 4 o 5 veces lo que costaría en cualquier otro país del mundo. Los elevados y esas cosas fueron buenos, pero fueron muy caros. Eran cosas que se hacían con otros fines, que no fuera solamente el progreso. ¿No me entienden? Con esa reflexión, señores, hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho, con Tomás Hernández Alberto. Nosotros podemos durar un año hablando seguido y nunca el tiempo alcanzará, porque se trata de una persona muy preparada, una persona que tiene mucha experiencia acumulada, pero desafortunadamente no hay tiempo para más. Ya sabe que el programa Yo Te Escucho está siempre a su disposición. Cada vez que usted quiera, lo tendremos presente aquí. Debo decirle que me siento muy honrado
y que definitivamente me encantaría poder estar aquí de vez en cuando junto con usted para analizar claro. junto con usted la situación política nacional. Sí, claro, eso se va a dar con mucha frecuencia. Usted va a formar parte de este espacio. Muchísimas Así que, gracias. señores, bye bye.